Sí. Listo. Queremos saber qué es la cultura para Andrés López. La cultura es la manera como una comunidad se pone de acuerdo en comunicar lo que dice ser. La cultura es todo ese entorno que forma el pensamiento de una comunidad, toda la sociedad en común acuerdo de crear su propia realidad. Entonces uno va, lo que acumula un chamán en una selva frente a su comunidad, todo cómo se comportan, sus miedos, sus temores, las cosas que creen que son correctas, entonces como una su propia ética, su propia moral. La cultura resume más que todo el sistema de comunicación que una sociedad se pone de acuerdo en tener. Ese concepto parece ser muy serio frente a la cultura. ¿Hay aspectos culturales que sean tan serios como para que no se presten al humor? No, el universo es todo susceptible de volverse divertido, eso sí, está en las manos de cualquiera. La vida es un juego y el que la toma en serio pierde, sí, pues, sino que ahí también, dentro de todas las cosas, dentro de la cultura también está la posibilidad de uno reevaluar la cultura y tomar las herramientas para volverla a repintar, ¿no? Porque los artistas son los que diseñan las sociedades. Al diseñar las sociedades están diseñando la tecnología, la cultura, las tendencias, los aspectos, qué cosas son buenas, qué cosas son malas. Entonces los diferentes aspectos de la vida van tomando más fuerza unos que otros. Y no, el divertirse está al alcance de la mano, o sea, simplemente el divertirse es un tono altísimo de supervivencia. La diversión a las personas le da una diversión absoluta de... Espérate, tico. A los... Pues retomemos y digamos, por ejemplo, que la pelota de letras ha logrado meter una cantidad de elementos de idiosincrasia, claro, colombiana. ¿Sería posible tal vez hacer una pelota de letras latinoamericana? ¿Hay elementos idiosincráticos, claro, que nos reúnen? Claro, porque el entorno de uno es la cantidad de espacio de responsabilidad que uno quiere asumir. Entonces, un ejemplo de ello es Chespirito. Chespirito no le cambió ni una coma al Chavo. Entonces ya todos nos tocó mamar Chavo y saber que es chanfle, se me chispoteó, todo eso nos tocó a todos por igual, entonces y no le cambió ninguna coma. De alguna manera el arte es tan fuerte que genera todo ese espacio de mejoramiento del entorno. El artista está mejorando su entorno y de alguna manera eso fluye y hace que todo el lenguaje que use el artista se convierta en universal. Entonces, sí, la pelota de letras puede funcionar hasta en Japón, eso sí, no hay ningún problema. La generación Z es una generación pues como nefasta, oscura, asesina. Eso quiere decir que de pronto no tendremos posibilidad porque esa generación es la que nos va a acabar a todos. ¿Es la última generación? No, una cosa es el sentido del humor y otra cosa es las herramientas que uno usa. La generación Z es una generación admirable, o sea, en ningún momento la herramienta que uno usa la herramienta que se usa en la narrativa de la pelota de letras para describir a la generación Z como la generación que tiene un proyecto que es de, mejor dicho, aniquilar todo y quedarse con el planeta, es para resaltar el hecho de que no tienen miedo, o sea, nos llevan esa ventaja, ellos no sienten miedo. Entonces, con ese argumento estoy resaltando la cosa, pero no quiere decir, o sea, la literalidad representa aberración. O sea, cuando uno toma las cosas literales, está en cierto momento, en cierto modo, de alguna manera, concordando y poniéndose de acuerdo con la aberración. Entonces, ¿qué hace? Uno está resaltando como un graffiti, como lo que hace una comunicación, esa licencia que da una narrativa, la comedia, de exagerar las cosas y de superlativizarlas, es lo que usa uno para transmitir el mensaje. El mensaje de la generación Z es que no tienen miedo, que tenemos que admirarlos porque superan a los padres que viven con ellos, los superan en todo sentido, superan a todo un universo de personas por su capacidad digamos, de tener autodeterminismo. Un gran valor que tienen las nuevas generaciones es que cada vez son más autodeterminadas, entonces convencerlos de cosas para tener miedo es más difícil. Son más autodeterminadas, entonces no sienten miedo, son más autodeterminadas, entonces pueden tomar, entonces le va a quedar a la sociedad muy difícil convencerlos. Por eso mucha gente les quiere dar drogas psiquiátricas para ver si se vuelven fáciles de dominar. Por eso es el truco de la Ritalina y de esa droga falsa que no cura nada, sino que hace es enfermar niños, porque esos niños están superiores a sus maestros. Entonces la única herramienta que tenemos para concordar con los niños es el diálogo, la comprensión, el amor, el cariño y el respeto a esas nuevas generaciones. Los niños, las niñas modernas son gente muy avanzada, muy evolucionada,
por la cantidad de transformación que ha tenido la comunicación. Antes era mucho más difícil llegarle a un niño, ahora es mucho más fácil llegarle a un niño. Tienen 200 canales para elegir cosas y nos superan. El miedo es un elemento cultural importante. Claro, somos un país y una civilización construida a base de miedo, eso hay que quitarlo. No se puede llegar a algo positivo en la humanidad a punta de miedo. O sea, todo se maneja a punta de terror. O sea, hay guerras en el mundo bajo la amenaza de que si no se hacen esas guerras, entonces nos van a poner bombas atómicas, entonces nos van a poner bombas en los metros, entonces eso guarda aberración en el mundo, eso está mal. Entonces, cuando no se nos amenaza con una guerra o con un terrorismo, entonces se nos amenaza con una enfermedad, que nos va a dar a todos gripe aviar, que nos va a dar a todos sida, que nos va a dar a todos. Entonces, la idea es confrontar realmente eso es verdad, realmente todo ese tipo de manipulación a partir del miedo es verdad. Entonces, yo vi que en la sociedad colombiana las frases de los papás no es que eran frases típicas, eran frases basadas en el miedo, en una individualización de la gente en sus casas, en creer que la casa los iba a proteger de los males de la humanidad, y que mientras las puertas estén cerradas y aquí no se haga lo que yo diga, mientras usted viva debajo de este techo de estas cuatro paredes hace lo que yo diga, entonces eso iba a liberar de los problemas a la familia. Resulta que no, hay que confrontar los problemas y ver si lo que dicen los periódicos es verdad y ver si lo que hay ahí es verdad. Entonces es un confrontar. El miedo es un estado muy bajo de la supervivencia, es contra supervivencia el miedo. El miedo está debajo de, es el que estimula que haya guerras, es el que estimula que haya, que uno diga que el otro es malo. El miedo es el que estimula que la gente, cuando una gente quiere mejorar su área, la ataquen. El miedo hace que se dañen personas de buena voluntad, que se dañen proyectos buenos para la patria, para el universo, para el mundo. Tenemos entonces una Colombia con una cultura del miedo. Hay una Colombia que se nutrió de las violencias partidistas, de las dictaduras de principio del siglo XX, que se fue manipulada a punta de miedos, que se le vendieron miedos de todo tipo, tanto nacionales como internacionales, y hubo unas familias que estuvieron detrás de la puerta de la casa revaluando esos miedos. Entonces sí, hay un miedo. La gente tiene miedo a contar plata en público, cree que se va a enfermar de cáncer con nada, creen que cualquier cosa sube el colesterol, las niñas creen que se van a dejar de ser bonitas y comen pan. O sea, entonces esos son puros. Entonces uno tiene que ver la pared, ¿no? El dato estable es Pink Floyd The Wall. Entonces yo soy una generación criada con canciones de Pink Floyd y yo decidí no ser un ladrillo más en la pared. Entonces, ¿y qué es esa pared? ¿Cómo se construye? A punta de miedos. Si no tienes carro, entonces nadie te va a echar los perros, entonces nadie te va a querer. Si no te da miedo a la pobreza, miedo a la riqueza, miedo al triunfo, miedo al fracaso, miedo a todo. Entonces no se puede construir una civilización a punta de miedo. La pelota de letras es exponer el miedo y verlo como causa de una anulación que ha ocurrido ahí, y que de alguna manera tenemos que reevaluar y reeducarnos, que la educación basada en la tolerancia, en las ideas que se aplican, en las cosas funcionales, en las cosas que son útiles para la sociedad, que las cosas que nos reconfortan, la comprensión, crear afinidad, realidad, comunicación entre los individuos, son lo que nos va a quitar el miedo. Andrés, finalmente, toda la pelota de letras gira en torno, por ejemplo, a cómo la generación de los papás tienen una manera de ver la cultura. De acuerdo a este término amplio sociológico del que hemos hablado de cultura, ¿cómo verían las mamás o la generación de los papás ese tema de sea culto? Sí, no, hay una definición de la cultura, o sea, culto de cierta noción de la erudición, qué tanta erudición tiene una persona o qué tanto proceder social bajo la moral de común acuerdo tiene esa persona. La cultura es una palabra muy amplia, pero básicamente es carencia o adquisición de comunicación. Si una sociedad se comunica bien, es una sociedad culta. Si una sociedad carece de comunicación, si se le niegan sus derechos a la libertad de expresión, si se le niegan los derechos a sus libertades, entonces va a ser una generación que va a sucumbir y va a tener una cultura constreñida en varios miedos, que fue lo que pasó con los regímenes de Stalin, con lo que pasó en la China de Mao, donde solo se puede leer un solo libro y solo se puede ver una sola figura y solo se puede cantar 3 o 4 canciones, y donde las únicas películas de cine que se veían eran gente que se inmolaba luchando por el partido. Guerreros que se inmolaban. Entonces no hay que constreñirse, sino ampliarse.
¿sí? O sea, Malcolm X cambió su punto de vista acerca de sus luchas contra el racismo en Estados Unidos cuando fue a la Meca y se dio cuenta que los musulmanes no todos eran negros. Se dio cuenta que había caucásicos, chinos, indoneses yendo a la Meca. Entonces, él se le abrió su mente y dijo, ve, el planeta no es solamente Estados Unidos. Hey, Colombia no es solamente de la 72 a la 170. Entonces llega uno y dice, bueno, existen ciudades que son Yopal, Banadía, Zamoré, Orú, Coveñas, San Bernardo del Viento, Isla Fuerte, Orito, Chigorodó. Entonces hay otra Colombia y hay una Colombia, y en la medida en que uno se expanda su espacio empieza a ver que, bueno, también hay pueblos latinoamericanos como Tumbes, Trujillo en Perú, Arica en Chile, cantidades de lugares, Buenos Aires, Santiago, toda la, y se le amplía uno el universo. Uno se da cuenta que realmente por ese puntico en el universo llamado el planeta Tierra uno tiene que asumir mucha responsabilidad. Andrés, ahora sí, finalmente, en La Pelota de Letra trata o retrata muy bien a la cultura colombiana. ¿Ha logrado generar una definición de qué puede ser la cultura colombiana? La cultura colombiana en este proceso es en este momento, este tiempo presente, una cultura que está haciendo introspección. O sea, la cultura, definirla de pronto como una palabra estática, sería más bien como tomar una fotografía momentánea. En este momento presente, agradezco que Colombia se esté haciendo un ejercicio de introspección. O sea, los colombianos están empezando a salir de sus casas y a decir y a dar su opinión sobre qué está bien y qué está mal, y se les empieza a oír. O sea, ya hay menos régimen, ya hay más democracia. Entonces estamos en un punto de vista donde hay un mayor ejercicio de la democracia, a pesar de que unos digan que no, que es que todas las cosas. Sí, que hay gente oculta que trata de que, se les oiga a partir de su estar escondidos, bien, pero pienso que la civilización, la cultura, las familias están opinando más y están siendo más fuertes. O sea, ya hay más opinión alrededor, ya no le creen tanto al personaje que escribe una editorial en un periódico o una revista, ya no le creen tanto un noticiero que dice que es que todo se va a echar a perder y que estamos condenados al fracaso. Ya empieza la gente como a decir más un viva Colombia, ya creen más en sus propios valores, y eso implica que hubo un ejercicio de introspección en los últimos años sobre el sentido de ser colombiano. Es una Colombia perspicaz. Sí, siempre hemos sido personas muy inteligentes, pero digamos que esa inteligencia a veces decía, chito, no calle nada. Bueno, yo me acuerdo cuando vi por primera vez a Jaime Garzón en el año 88, 89, cuando salió el programa de televisión con Sociedad, que uno veía a Jaime Garzón hablar y uno decía, ¿cómo mañana lo van a matar? ¿Cómo salió eso? Uy, estaba empezando el gobierno Gaviria, sí, era el año 90, 91. Y dice, lo van a matar, este tipo lo van a matar. Claro, ya empezamos a una cosa de que ya no nos da miedo y ya hay una más sospecha, tanto en lo que hace el otro como en lo que uno hizo para permitir que eso ocurriera. Andrés, ¿cómo hace para no tomar agua durante toda la obra? Hay un libro que se llama Cuerpo Limpio, Mente Clara, que lo escribió el señor L. Ronald Hubbard, fundador de Scientology, donde explica cómo funciona el cuerpo, así de sencillo, y qué nutrición necesita el cuerpo. Entonces no uso drogas de ningún tipo y me mantengo estable en comunicación con mi cuerpo, usando vitaminas, minerales, sabiendo qué cantidad de agua necesito, y